Hola, ¿qué tal? Ya estamos entonces para arrancar la siguiente mesa, la primera mesa de ponencias. Y presento a José María Salazar, que va a moderar esta mesa. Él es egresado de literatura, es también estudiante de la maestría en estudios culturales y miembro del grupo de investigación. Muchas gracias, José María, por moderar y ponentes ya pueden prender sus cámaras. ¿Qué tal? Muchas gracias, Alex, por la palabra. Muchas gracias a todos los presentes en el Zoom y muchísimas gracias especialmente al grupo de investigación y a los ponentes de esta mesa. Entonces voy a presentar la mesa, es el panel uno. Con este panel empezamos los paneles alrededor de la temática de la conferencia, que son los nuevos conservadurismos, críticas y resistencias. Este panel se titula El lugar del género en el nuevo, entre paréntesis, conservadurismo. Tenemos tres ponencias. La primera lo haré por el orden que está en el flyer. La primera es la ideología de género y las tensiones de la sexualidad contemporánea de Nicolás Bernos. La segunda será el moralismo y la cultura de la cancelación en las prácticas de resistencia de Marisela Araníbar. Y por último, reinstitucionalización del odio, políticas públicas del sector cultura para personas LGTB y plus en El Salvador del 2014 al 2024 de Amaral Arévalo. Para recordarles, los ponentes tendrán 20 minutos. La idea es que cada ponencia dure 20 minutos y al final tendremos una pequeña conversación que yo iniciaré, pero en el que sobre todo queremos escuchar las preguntas de los asistentes. Entonces, iniciaremos con la ponencia de Nicolás Bernos. Em, Nicolás es sociólogo y magíster en estudios culturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también enseña. Sus temas de investigación incluyen los discursos y prácticas en torno a la sexualidad y el género y sus transformaciones recientes. Actualmente investiga el discurso de la ideología de género y los movimientos antigénero en la región desde una mirada al poder, la subjetividad y la cultura. Además, participa en una investigación sobre el pensamiento de Michel Foucault, sus contribuciones teóricas y su recepción en el Perú. Adelante, Nicolás. Gracias. Muchas gracias, José María. Voy a compartir pantalla. Sí se me escucha bien, ¿no es cierto? Sí, perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, bueno, empiezo entonces. Voy a empezar a tomarme el tiempo también. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, José María, muchísimas gracias a Alexandra, gracias al grupo de investigación por habilitar este espacio, gracias a ustedes por estar aquí presentes. Y bueno, empezaré comentando el tema de mi ponencia, ¿no? Entonces, esta ponencia se inscribe, ¿no?, en la continuación de mi proyecto de investigación iniciado con la tesis de maestría, donde analicé el discurso de la ideología de género y las estrategias de la campaña Con mis hijos no te metas. En esta nueva etapa que me gustaría empezar a partir de ahora, mi objetivo es explorar los procesos de subjetivación asociados a las transformaciones recientes de la sexualidad y el género, centrándome en lo que distintas autoras denominan los movimientos antigénero. Entonces, en los siguientes minutos sostendré, la idea central un poco que voy a sostener es que el surgimiento y la proliferación de estos movimientos revelan la coexistencia y la confrontación de dos modelos de la sexualidad cuyas tensiones se manifiestan en torno a distintos nudos y ansiedades, y estas son pues líneas de reflexión que deseo profundizar en futuras investigaciones y que ahora solamente las voy a delinear de manera muy esquemática, ¿no? Entonces, en primer lugar, la ideología de género es un término acuñado por intelectuales católicos a mediados de los años 90 en oposición al enfoque de género promovido por la ONU. Desde entonces ha estado estrechamente vinculado a activistas y organizaciones de derecha, tanto religiosas como seculares, y entró en el debate público peruano en el 2016 a través de la campaña Con mis hijos no te metas, contra el enfoque de género en el currículo escolar, ¿no? Este fue el punto a partir del cual inicia esta campaña y la difusión de este concepto en el Perú, ¿no?
En mi tesis de maestría yo me centré en analizar este discurso, en particular el de la ideología de género, y su despliegue a través de esta campaña, la de Con mis hijos no te metas, enfocándome principalmente en la resistencia al género desde la derecha y su genealogía, ¿no? Sin embargo, y eso es importante, diversas autoras, como Sonia Correa, Siobhan Guerrero, entre otras, señalan que estas resistencias al género se extienden a lo largo del espectro político, ¿no? Entonces, para la derecha, la ideología de género se concibe como una consecuencia del marxismo cultural, aplicando la lucha de clases a las relaciones sexuales y de género. No obstante, desde la izquierda, la crítica al género como ideología tiene raíces distintas. Para algunas posturas marxistas tradicionales, la emancipación sexual y de género son cuestiones superestructurales, subordinadas a la lucha de clases, o bien manifestaciones de la decadencia y la corrupción moral del orden burgués. Por otro lado, feminismos de izquierda autodenominados críticos del género reivindican la biología como base material de la dominación masculina, rechazando las teorías de género y argumentando que el reconocimiento de derechos trans implica una pérdida para las mujeres cisgénero. La confluencia de activistas de derecha e izquierda en alianzas estratégicas contra los derechos LGTBI, especialmente trans, como se ha visto recientemente en el Reino Unido, subraya entonces la necesidad de ampliar la mirada. En ese sentido, me propongo comprender la experiencia micropolítica de la sexualidad y el género, cartografiando las tensiones y ansiedades que los discursos y los movimientos antigénero evidencian en sus diversas manifestaciones. Para poder comprender estas tensiones es necesario analizar la evolución de los modelos de la sexualidad. Podemos distinguir, siguiendo las ideas de Michel Foucault, Gilles Deleuze y Paul Preciado, un tránsito que no es lineal ni completo, desde un modelo propio de las sociedades disciplinarias hacia otro que se inscribe en las sociedades de control. En las sociedades disciplinarias, el poder se ejerce a través de instituciones como la familia, la escuela, la iglesia y el ejército, que buscan normalizar y moldear los cuerpos y las conductas. En este modelo, la sexualidad se entiende principalmente a través de la categoría de sexo, concebido como un atributo biológico, inmutable y trascendental. La sexualidad se organiza en torno a la diferencia sexual binaria y la heterosexualidad normativa, con la homosexualidad definida como una desviación constitutiva, es decir, como una identidad otra que permite fijar los límites de la propia sexualidad. Además, en este modelo, los individuos interrogan su sexualidad como una fuente de verdad sobre sí mismos, una verdad profunda e íntima que precede a la experiencia. Sin embargo, con el advenimiento de las sociedades de control, el poder se vuelve más difuso, operando a través de redes, flujos de información y dispositivos tecnológicos que modulan y controlan la vida y la subjetividad de manera sutil, más sutil y continua. En este contexto surge la noción de género, entendido como una construcción social, performativa y maleable. La identidad de género se concibe como una producción somatopolítica, inscrita en el cuerpo a través de prácticas y discursos. La sexualidad, en este modelo, se desvincula cada vez más de la reproducción y se experimenta como un flujo más dinámico y contingente. En este modelo de la sexualidad, las tecnologías biomédicas, como las intervenciones quirúrgicas y las terapias hormonales, juegan un papel central al conferir al sexo biológico una plasticidad antes impensada. Estos dos modelos de la sexualidad no se reemplazan completamente, sino que coexisten y generan tensiones que terminan siendo constitutivas de la subjetividad. El modelo disciplinario, con su énfasis en la fijeza del sexo, sigue operando y confrontándose con la fluidez y la performatividad del género propia de las sociedades de control. Asimismo, no hay una correlación simple entre sociedades disciplinarias y conservadurismo, por un lado, y sociedades de control y progresismo, por el otro lado. Más bien, la apelación a la biología también se puede encontrar en ciertos progresismos que naturalizan la diversidad sexogenérica a través de argumentos como el cerebro trans o la afirmación de que la orientación sexual está dada desde el nacimiento, ¿no? Distintas
investigaciones que se han buscado hacer para encontrar el gen gay, etcétera, ¿no? Entonces, em, estas tensiones de las que he hablado entre estos modelos de la sexualidad se manifiestan de manera particularmente intensa en cuatro nudos que son centrales para los discursos antigénero, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con el control del cuerpo de las mujeres y su rol en la sociedad. La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, el llamado gender mainstreaming, y la intensificación de una ética feminista en las últimas décadas, en los últimos años, han generado fuertes resistencias por parte de los movimientos antigénero. Este fue el punto de partida, precisamente, para el surgimiento de nociones como la ideología de género y la agenda de género, a raíz de las conferencias de la ONU en El Cairo y en Beijing a mediados de los años 90. El segundo nudo tiene que ver o se centra en la visibilidad y la demanda de derechos de las personas LGTBI. La creciente despatologización de estas identidades ha impulsado su normalización e integración en diversas esferas, incluyendo el reconocimiento legal y su singularización como consumidores. Este es quizás el punto de mayor tensión, donde la violencia discursiva y física se intensifican, siendo las personas trans el blanco principal al cuestionar la correlación natural entre el sexo asignado al nacer y la identidad de género. El tercer nudo se relaciona con la normativización y la autonomización de la sexualidad infantil y adolescente mediante la educación sexual integral. Los opositores a la ESI, la educación sexual integral, argumentan que ésta ideologiza a la infancia y atenta contra la autoridad parental, y promueven, estos opositores, una visión de la niñez como un espacio de inocencia asexual que debe preservarse y protegerse de cualquier alusión a la diversidad sexual y de género. Finalmente, el cuarto nudo se refiere a las nuevas formas de familia, incluyendo las familias homoparentales y aquellas formadas a través de la reproducción asistida. Estas formas de parentesco son a menudo vistas como una amenaza al orden natural de la procreación y la filiación. Si bien la reproducción fuera del matrimonio suele generar menos resistencia, las tecnologías reproductivas y las familias diversas son percibidas como una amenaza a este orden natural. Ahora bien, ante la desestabilización de las categorías tradicionales y la creciente visibilidad de la diversidad, los movimientos antigénero articulan una demanda de reterritorialización del orden social y sexual. Para muchos de sus adherentes no se trata simplemente de un retorno a una moralidad puritana o de restringir la sexualidad a la reproducción. Muchos de ellos aceptan la homosexualidad o la liberación del sexo de las restricciones morales o religiosas tradicionales. Su preocupación más bien radica en la difuminación de los límites y las categorías que tradicionalmente estructuraban la experiencia sexual. Esta demanda de reterritorialización se caracteriza por una constante apelación a la figura del padre como símbolo de autoridad, de la ley y del supuesto orden perdido que buscarían restaurar. Las consignas como "con mis hijos no te metas" o la proliferación de grupos como Padres en Acción son ejemplos claros de esta invocación a la figura paterna como garante del orden. Esta invocación no se refiere principalmente al padre biológico, sino que remite principalmente a una figura paterna simbólica que encarna la norma, la jerarquía y la capacidad de imponer límites. En este contexto de percibida pérdida de anclajes y de fluidez identitaria, se anhela una instancia que dicte el lugar de cada cual, que restablezca el peso de la ley, que puede ser una ley divina, puede ser una ley natural, ¿no? Una ley moral, que restablezca el peso de la ley sobre los cuerpos y las subjetividades que desafían el modelo disciplinario. Esta fantasía de un padre restaurador del orden revela una profunda ansiedad ante la contingencia de la sexualidad contemporánea. En este contexto, el concepto de goce adquiere una relevancia particular,
Como ha señalado Judith Butler, los movimientos antigénero suelen estar teñidos de un cierto sadismo, un goce en la imposición de la norma sobre aquellos que son percibidos como transgresores. La insistencia en la eliminación simbólica o real de aquellos que desestabilizan el orden parece estar ligada a un regocijo en la reafirmación de una identidad colectiva correcta, que, valga decirlo, también se manifiesta en otras esferas del debate público y que no es exclusiva de los sectores conservadores, ¿no? Creo que esto se vincula un poco con el punitivismo del que hablaba Ana en la conferencia anterior. Ok, entonces, un poco ya para ir dándole cierre. En el contexto globalizado, estas tensiones se manifiestan de manera diversa y desigual. Los procesos de transición de sociedades disciplinarias a sociedades de control y sus correspondientes regímenes sexuales no son uniformes. Las prioridades y los focos de conflicto varían significativamente entre regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, los debates más álgidos se centran a menudo en el problema trans y en el uso de los pronombres. En América Latina, la educación sexual integral, el matrimonio igualitario y la conformación de familias diversas son puntos centrales de la contienda. Y actualmente se ve que en algunas partes de África también la criminalización de la homosexualidad se ha reforzado a través de la ley, ¿no? Entonces vemos que son reacciones diversas que se concentran en distintos focos, en algunos distintos de estos nudos de los que he mencionado anteriormente, ¿no? Con distinta intensidad. Es importante destacar que esta reacción no se limita a los fundamentalismos religiosos, aunque estos sean una de sus expresiones más visibles. Reducir el análisis de los discursos antigénero a una cuestión del poder pastoral me parece personalmente un error, ya que ignora su extensión y legitimación entre personas no creyentes. Existe, sí, una base de religiosidad secularizada, heredera de una hermenéutica cristiana del deseo, centrada en el mal, la purificación y el castigo, que permea muchos de estos discursos, pero que se manifiesta cada vez más articulando argumentos y lógicas seculares. Finalmente, quisiera cuestionar la narrativa del contragolpe o del backlash conservador que se ve en mucha literatura, en mucha bibliografía sobre este tema, como una explicación de los movimientos antigénero, ¿no? Si bien esta idea puede tener cierta validez en contextos donde las políticas progresistas han avanzado significativamente, al observar el panorama latinoamericano, la fuerza de los movimientos antigénero no se correlaciona directamente con el nivel de avance de dichas políticas. La popularidad de los discursos antigénero radica más bien en su habilidad para movilizar el pánico moral y en la instrumentalización de ansiedades preexistentes. El éxito de estos movimientos en países con avances limitados, perdón, en derechos sexuales y de género, como el Perú, sugiere que no se trata simplemente de una reacción local, sino de una estrategia global adaptada a contextos específicos. Comprender estas dinámicas complejas es fundamental para analizar las profundas tensiones de la sexualidad contemporánea y para resistir a los embates conservadores desde nuestras distintas trincheras académicas, políticas y culturales. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Nicolás. Interesante ponencia. Ya conversaremos hacia el final en la parte del debate. Me parece que ha dejado muchísimo para ir pensando. Vayan pensando también en las preguntas. A todos les digo. Bueno, continuamos entonces con la segunda ponencia de este panel, que estará a cargo de Marisela Araníbar. Marisela es comunicadora audiovisual por la Universidad de Lima y perdón, y magíster en Historia del Arte y Curaduría por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su trabajo académico se centra en el estudio de fenómenos culturales contemporáneos, con un enfoque particular en el feminismo y las disidencias sexuales en los nuevos medios digitales.
La línea de investigación que explora son las dinámicas de representación y resistencia en plataformas como YouTube Perú y los canales de streaming, analizando cómo los discursos feministas y, y LGTBQ+, se configuran y circulan en estos espacios. Asimismo, estudia la cultura de la cancelación y su impacto en las nuevas generaciones, problematizando su papel dentro de los debates sobre la libertad de expresión, la justicia social y las dinámicas de poder en redes sociales. A través de un enfoque interdisciplinario, busca comprender cómo los medios digitales transforman las narrativas de género y sexualidad en la esfera pública, articulando tensiones entre activismo, discurso hegemónico y reacción neoconservadora. Entonces, te cedo la palabra, Marisela. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Sí, como bien me presentó, soy Marisela Araníbar y bueno, hoy voy a hablar sobre el moralismo y la cultura de la cancelación en las prácticas de resistencia. Es un tema que yo vengo estudiando mucho, sobre todo aplicado hacia los nuevos medios. Actualmente vivimos en un mundo en aparente retroceso, ¿no? Con el auge cada vez más de discursos de derecha. Pareciera que el mundo está girando cada vez más hacia ese lado, nuevos discursos neoliberales, de extrema derecha, el conservadurismo cultural. Encontramos también términos que, por ejemplo, se han difundido mucho en redes, como las tradwives, hombres y mujeres de alto valor, el neonazismo en Alemania, la dupla Trump-Musk, y a eso sumarle que también existe una erosión del progresismo, donde existe una crisis de representación política, además de una apropiación muy superficial de los discursos, y que también se añaden funas de los mismos progresistas, ¿no? Y con ello encima una desconexión con las clases populares. Entonces, ante este contexto, ¿no? Nos podemos plantear qué rol juega la cultura de la cancelación en este nuevo escenario sociopolítico, ¿no? Donde vemos un avance sostenido de discursos de derecha y una aparente retirada del progresismo. Entonces, podríamos decir que la cancelación aparece como una forma de resistencia que intenta responder desde lo simbólico a la impunidad, a la injusticia, al silenciamiento histórico de muchas voces, pero al mismo tiempo también expresa los límites del momento político que estamos atravesando. Es decir, frente a la imposibilidad de transformar estructuras o de disputar el poder real, lo que queda muchas veces es la corrección moral, el señalamiento y el castigo público. Esto no quiere decir que no haya motivos legítimos detrás, sino que el efecto político de estas prácticas suele quedarse en el plano individual sin necesariamente traducirse en un cambio estructural. Entonces, aquí se vuelve mucho más complejo porque si bien la cancelación puede ser un gesto de justicia desde abajo, como en los casos en el que en el sistema judicial no responde como debería y las redes terminan convirtiéndose en un espacio de denuncia, también puede volverse una herramienta de control social. Es decir, se vigila, se sanciona, se excluye, incluso entre quienes comparten las mismas luchas, ¿no? Y esto en lugar de construir una comunidad o fortalecer estos movimientos, muchas veces los fragmenta. En ese sentido, la cultura de la cancelación ocupa un lugar bastante ambiguo. Puede ser un acto de resistencia, sí, pero también puede reproducir lógicas de exclusión y reforzar una especie de pánico moral que termina beneficiando paradójicamente al orden que se busca cuestionar. Entonces podríamos decir que la cancelación no siempre transforma, pero sí señala, y su eficacia simbólica no es necesariamente estructural. Analizando el caso peruano y precisamente con los medios digitales, no hay mucha información ni estudios en Latinoamérica sobre la cultura de la cancelación como sí lo hay en Estados Unidos o en el Reino Unido. Sin embargo, por ahí hay, en Argentina,
alguna bibliografía que ha hablado sobre, por ejemplo, en el caso de los scratches, que básicamente, según la autora Bonavita, es impulsado por colectivos, sobre todo feministas, bueno, como ya había comentado Ana Longoni en su presentación también, y lo que pasa, a diferencia del caso argentino y enfocado hacia el caso peruano, eh, sobre todo a través de los medios digitales, es que con el término la funa, que es la forma en cómo se conoce el scratch acá en Perú y también en Chile, eh, se hacen estas prácticas de denuncia pública que se realizan fuera de, de los canales institucionales tradicionales, ¿no? Como los tribunales o los medios formales. Y esto implica exponer públicamente a una persona acusada de una falta grave, ¿no? Generalmente estos por temas de violencia de género, abuso de poder, racismo, corrupción, etcétera. Y surge cuando el sistema judicial no funciona, no protege y no actúa como debería, o incluso llega a revictimizar a las propias víctimas quienes denuncian. Entonces, es decir, el agresor no es sancionado legalmente, las víctimas no encuentran protección ni reparación, el caso es invisibilizado por los medios o la opinión pública tradicional, y ante esto la gente, particularmente colectivos feministas, LGTBIQ+, y de derechos humanos, recurren a las redes sociales o intervenciones callejeras o medios alternativos para hacer visible estos daños y buscar una forma de reparación simbólica o social, como por ejemplo advertir a otras personas sobre el agresor, generar presión pública para que pierda poder o espacios y también construir una especie de memoria colectiva. En otras palabras, en el caso peruano, la cultura de la cancelación y el uso de herramientas como la FUNA o el Scratch digital se inscriben dentro de un escenario de impunidad estructural. El sistema judicial del Perú es percibido y experimentado como lento, corrupto y además profundamente patriarcal. Y frente a esta falta de justicia formal, muchas personas y colectivos recurren a las redes sociales como espacios alternativos de denuncia y de visibilización y también de sanción simbólica. La FUNA en ese sentido se presenta como una forma de justicia popular, una herramienta desde abajo para responder ante estos casos de violencia sexual, acoso, racismo, clasismo o abuso de poder que no han sido reconocidos ni sancionados por las propias instituciones. Entonces, para citar a Bourdieu, el concepto, por ejemplo, de hábitus como cuerpo político aplicado a la FUNA sería como una justicia popular que puede llevar a reproducir estas lógicas punitivas, incluso dentro de grupos que se asumen críticos al sistema, en el que se naturaliza la vergüenza como castigo y se replica la estructura del juicio sin transformar sus propios fundamentos. En ello vemos que la lógica que opera no es jurídica, sino moral y también afectiva. O sea, no se busca una sentencia legal, sino una forma de reparación simbólica que implique el repudio social, la pérdida de legitimidad o la exclusión de ciertos espacios de visibilidad o influencia. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto cómo se multiplican denuncias públicas, no solamente en el ámbito cultural, artístico, sino también académico, incluso de activistas. Y esto ha llegado a las universidades, incluso donde las mismas han sido escenarios de múltiples casos de funas a profesores, autoridades o alumnos, que a pesar de estar involucrados en estas situaciones graves, han sido protegidos por el mismo sistema institucional, ¿no? Sin embargo, en redes y en los nuevos medios hay ciertos espacios de resistencia, como por ejemplo, uno de los casos que a mí me llama mucho la atención es el contenido del creador de Sin Esmero, que hace una serie de recopilaciones de videos que se llama Pitucos Palteando, ¿no? Y que pone en evidencia a formas de discriminación estructural que persisten en las élites limeñas y lo articula con un discurso crítico desde el humor, ¿no? Y aprovecha el archivo digital y aprovecha ese espacio para hacer un comentario social, ¿no? Entonces, este uso de los medios digitales no está exento de contradicciones, porque si bien logran democratizar la palabra y permiten romper silencios, también reproducen ciertas lógicas de exclusión y jerarquías simbólicas.
En el espacio digital, el acceso a la visibilidad y a la credibilidad también depende del capital cultural. Saber hablar correctamente, tener redes, seguidores, conocimiento del lenguaje militante. O sea, no todas las personas tienen las mismas condiciones para poder ser escuchadas. Además a esto, se ha instalado también una lógica punitiva que, que opera como una especie de tribunal digital constante en el que se exige todo el tiempo posicionamiento inmediato y se interpreta el silencio como complicidad. Y el disenso se castiga con cancelación. Esto genera un clima de autocensura y de vigilancia horizontal que no solo limita la posibilidad del error o del aprendizaje público, sino que también fragmenta los movimientos sociales desde dentro. En ese sentido, la cultura de la cancelación en el Perú visibiliza, si bien una tensión fundamental, por un lado, también es una herramienta legítima frente a un Estado que no protege ni repara. Pero por otro, tenemos muchas herramientas, muchas veces se convierte en una forma de moralismo que individualiza el conflicto, reemplaza el análisis estructural por la denuncia aislada y solo erosiona la construcción colectiva. Entonces, el desafío aquí es pensar más en cómo transformar esa rabia social y volverla a una organización, en una pedagogía política, en justicia feminista, ¿no? Sin caer en las mismas lógicas punitivas que estamos criticando. Sobre la resistencia y toda esta nueva tendencia moral y neoconservadora, podemos ver que la cultura de la cancelación se ha posicionado como una forma contemporánea de resistencia frente a esta impunidad, especialmente en contextos donde las instituciones no protegen a las víctimas como deberían. Y además es importante también reconocer que esta práctica presenta tensiones muy profundas. En muchos casos, más que promover una transformación estructural, la cancelación termina siendo como una performance pública de corrección moral, en la que se sancionan los individuos, pero no se cuestionan las lógicas de fondo que sostienen estas violencias. Y aquí es útil recordar a Nietzsche, quien advertía que la moral no es neutral, sino que responde a criterios estéticos y afectivos. Es decir, muchas veces no se cancela lo que más daño hace, sino lo que más no incomoda al grupo. Por eso cabe preguntarnos, ¿es la cancelación realmente una forma de justicia social o más bien es un mecanismo de control social? En ese sentido se vincula con lo que Foucault llamaba como el panóptico, un sistema donde los sujetos interiorizan la vigilancia. Y de hecho hoy vivimos en un panóptico digital donde todos observamos a todos, generando ciertas dinámicas de vigilancia horizontal, y esto produce un clima de incluso autocensura, ansiedad y miedo a equivocarse que debilita el debate y la construcción colectiva. Y entonces volvemos a lo ya mencionado. El desafío entonces es pensar en formas de resistencia que no reproduzcan el autoritarismo que tanto se critica. Entonces, que no se basen en la exclusión, sino en la posibilidad de la reparación, la transformación y el aprendizaje en común. Repensar hacia una crítica que transforme la cultura de la cancelación, y para ello deberíamos revisar ciertas tensiones que atraviesan la cultura de la cancelación y abrir preguntas que nos ayuden a imaginar otras formas de ejercer la crítica, porque el problema no es denunciar, sino cómo y para qué lo hacemos, ¿no? Primero debemos preguntarnos, ¿cómo ejercer la crítica sin caer en la exclusión? Cancelar no siempre transforma, a veces simplemente expulsa, silencia y clausura. Y la crítica que necesitamos hoy es una que incomode, sí, pero que también convoque, que desestabilice, pero sin aplastar al otro. No se trata de evitar el conflicto, sino de aprender a sostenerlo como parte de una política viva y compleja. Segundo, hay que preguntarnos cómo politizar la vergüenza sin convertirla en espectáculo. La exposición pública puede ser necesaria
pero si solo busca castigar, se agota en la lógica del escarnio público. Politizar la vergüenza es acompañarla de procesos pedagógicos, es comunitarios, transformadores, no reducirla a un show mediático de indignación. Y por último, ¿qué hacemos con el conflicto cuando nos incomoda, pero también nos revela? Vivimos en un momento donde todo error se penaliza, donde el disenso se vive como traición, pero el conflicto bien trabajado puede ser una herramienta para abrir conversación, no para cerrarla. La pregunta que propongo en todo caso es, ¿queremos tener razón o queremos transformar? Si realmente apostamos por la justicia social, necesitamos una política que sostenga la complejidad, que no renuncie a la crítica, pero que tampoco se refugie en la pureza moral. Y para finalizar, quisiera cerrar con esta reflexión y proponer algo fundamental: recuperar la justicia la justicia social como un horizonte político, no como una técnica de corrección moral. Muchas veces, en nombre de lo justo, terminamos aplicando fórmulas rápidas, punitivas, que no necesariamente transforman, sino que buscan corregir comportamientos desde una lógica moralizante. Pero la justicia social no puede reducirse a castigos ni a normas de conducta. Es ante todo una apuesta colectiva por otro mundo posible, por creer en poder crear otro mundo. No basta solo con cancelar o exponer. Lo verdaderamente aquí y lo más importante y también difícil es poder generar las condiciones para el cambio, sostener esos procesos, acompañar, abrir espacios donde la crítica no sea sinónimo de expulsión, sino una oportunidad para aprender. Y en esa línea, es urgente defender la libertad también de expresión, pero no para proteger discursos de odio ni para validar la impunidad, sino para preservar el derecho a pensar, a disentir, a incomodar dentro de los propios espacios militantes. Cuando todo debe pasar por el filtro de la corrección política, lo políticamente correcto, dejamos de decir lo que pensamos, y si no podemos pensar juntos, ¿cómo vamos a transformar algo? Y por último, la pregunta que queda abierta es: ¿cómo salimos de esta lógica punitiva sin caer en el silencio? ¿Cómo sostenemos la crítica sin reproducir exclusiones? ¿Cómo volvemos a confiar en el conflicto como espacio político? Tal vez el verdadero desafío de nuestra época no sea solo resistir, sino pensar con más profundidad, actuar con más complejidad y construir desde la incomodidad. Porque en un mundo saturado de indignación, la verdadera radicalidad puede estar en aprender a escuchar, a dudar y a reparar. Pensar hoy es también resistir. Gracias. Muchas gracias, Marisela, muchas gracias. Otra ponencia muy interesante que ya nos dará cuestiones para la discusión. Pasamos entonces a la última ponencia de este primer panel del Congreso Nuevos Conservadurismos. Estará a cargo de Amaral Arévalo, que es investigador postdoctoral en el programa de posgrado en Sociología y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Fluminense. Investigador asociado al Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos y al Instituto de Estudios Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la Universidad de El Salvador. Cuenta con postdoctorado en Salud Colectiva por el Instituto Fernández Figueira y el Instituto de Medicina Social. Es especialista en género y sexualidad, es doctor y magíster en estudios internacionales en paz, conflictos y desarrollo por la Universidad Jaume I y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de El Salvador. Sus líneas principales de investigación son estudios para la paz, violencias y estudios LGTBQ+, en Centroamérica. Es consultor internacional en temáticas de sexualidad, género, derechos sexuales y reproductivos. Además, tiene participación como perito experto en casos de solicitud de asilo fundamentados en la orientación sexual, expresión de género, VIH, maras y violencias en El Salvador. Es especialista en la gestión de proyectos para el desarrollo comunitario y es autor del libro Dialogando con el silencio y disidencias sexuales y de género en la historia
salvadoreña de 1765 hasta el 2020. Adelante, Amaral. Muchas Bueno, gracias. buenos días, muchas gracias por la presentación, por abrir este espacio. Lo que yo voy a presentar es un primer avance, un primer bosquejo de la investigación postdoctoral que estoy realizando en el programa de posgraduación en Sociología y Derecho en la Universidad Federal Fluminense, que versa sobre proceso de desdemocratización, ciudadanía sexual y personas LGTBI, dialogando el caso salvadoreño con el brasileño. Entonces acá voy a hacer un recorte muy específico, inicial, sobre políticas públicas en el sector cultura para personas LGTBI entre 2019 a 2024, que correspondería al primer periodo presidencial de Nayib Bukele. Este es un poco el panorama de lo que voy a tratar en esta presentación para tener como una idea de la dimensión por donde voy a ir caminando. Entonces, inicio. El 27 de junio de 2024, en redes sociales resonó la orden de medicina amarga de Nayib Bukele de despedir a más de 300 empleados del Ministerio de Cultura de El Salvador por promover agendas que no son compatibles con la visión de este gobierno. Al unísono obtuvo una respuesta del recién nombrado ministro de Cultura, manifestando que su compromiso era la protección y promoción de nuestros valores, nuestra cultura y las artes. Por ello, es impostergable la reestructuración del Ministerio de Cultura. Con esta acción, finalizaron las políticas institucionales para personas LGTBI más en El Salvador. En este contexto, esta comunicación tiene como objetivo analizar los procesos de democratización y los impactos en los derechos humanos de las personas LGTBI más en El Salvador, utilizando las políticas públicas en el sector cultura como campo analítico sobre la ciudadanía sexual de las personas LGTBI más en el país. Como metodología, se realizó una revisión bibliográfica sobre políticas públicas en el sector cultura por medio del análisis del discurso de documentos institucionales obtenidos por medio de requerimientos de información pública entre 2019 a 2024. La gestión de políticas de ciudadanía sexual en El Salvador dieron inicio gracias al decreto número 56 de 2010, en el cual establecía disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la administración pública por razones de identidad de género y o orientación sexual. El gobierno creó la Dirección de Diversidad Sexual bajo los auspicios de la Secretaría de Inclusión Social para dar seguimiento a la implementación de dicho decreto y proponer políticas públicas para este segmento de la población. El proceso de apertura institucional al interior del Ejecutivo en las administraciones presidenciales de 2019 a 2014, de 2009, perdón, a 2014 y de 2014 a 2019 permitió a las personas LGTBI más acceder a la institucionalidad del Estado y con ello a crear propuestas de políticas públicas incluyentes. Esto se vio reflejado en la práctica al contratar mujeres trans para ser parte del personal en diferentes sedes de Ciudad Mujer, emisión de campañas publicitarias como No me etiquetes contra la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, reconocimiento del derecho al voto de la población trans, la implementación de la ventanilla de empleo LGTBI+, la creación de mesas LGTBI+, en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Justicia, la creación de lineamientos técnicos para la atención integral a la salud para esta población, entre otras acciones que se implementaron entre 2009 a 2019. Nayib Bukele era parte de la estructura del FMLN, Partido de Izquierda en El Salvador, que estaba en el poder cuando se implementaron las diversas políticas públicas anteriores que mencioné. En ese momento se mostraba anuente ante las demandas de ciudadanía sexual de las personas LGTBI+, e incluso afirmó en una reunión con este grupo:
Yo creo en la lucha de los derechos civiles de nuestro tiempo, es la comunidad LGTB. Y yo quiero estar al lado correcto de la historia. Siempre he dicho eso y mi temor es estar al otro lado. No voy a estar al lado de los discriminadores. Palabras de Nayib Bukele de 2014. Estas palabras mínimamente se reflejaron en su propuesta del plan de gobierno denominado Plan Cuscatlán de 2019, que incluyó lacónicamente, entre aspas, las personas LGTBI como parte de sectores en condición de vulnerabilidad dentro del país. Al tomar posesión del cargo el 1 de junio de 2019, comenzó un proceso de extinción de las instancias que se encargaban de velar por las políticas públicas inclusivas. Este proceso conllevó al cierre de espacios participativos y de diálogo en la construcción de políticas públicas para este segmento de la población. Parece ser que en su ánimo por distanciarse de las acciones políticas de las dos administraciones del FMLN, incluyó de forma colateral la eliminación de los procesos de ciudadanización de las personas LGTBI+, que se habían emprendido a costa de mucho trabajo desde el año 2009. Ante la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social, activistas LGTBI+, preguntaron al presidente qué instancia del Ejecutivo se encargaría de velar por los derechos humanos de las personas LGTBI+. Se obtuvo como respuesta, por medio de un tuit: pasará a Mincultura SB. Tengan paciencia. Solo llevamos 36 horas de gobierno. El 28 de agosto de 2019 fue publicado el decreto ejecutivo número 20. Este decreto sería el fundamento legal para todas las acciones institucionales que el Ministerio de Cultura realizaría orientadas a las personas LGTBI+. Este decreto únicamente hizo alusión a un articulado de la Constitución conectado más con factores de la estructura de la administración pública que en el reconocimiento de libertades civiles para este segmento de la población. No obstante, era el fundamento legal para la existencia de la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultura, que retomaría las funciones de la extinta Dirección de Diversidad Sexual. Al inicio del año 2020, se presentó el Plan Operativo Quinquenal de la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultura. En este, como Oscar Wilde afirmó que la homosexualidad era el amor que no atreve a decir su nombre, ahora nos encontramos que la plena inclusión y el proceso de ciudadanización de las personas LGTB+ en el país serían los derechos que no se atreven a ser nombrados por el Ejecutivo de forma explícita. Aunque el plan de la Unidad de Género y Diversidad incluyó acciones de diálogo institucional con otras dependencias del Ejecutivo, no poseería la responsabilidad de impulsar políticas públicas, acción que poseía la anterior Dirección de Diversidad Sexual. Y aquí está el punto central de la discusión. Las personas LGTBI+ eran parte de la visión gubernamental inicial. Por tal motivo, para quien acompaña este proceso de ciudadanía, las declaraciones que existían agendas incompatibles con la visión de gobierno sería una negación de sus propias acciones. En este punto, analicemos tres momentos del borrado de políticas públicas para personas LGTBI+ en el sector cultura, utilizando tres ejes del Plan Operativo Quinquenal de la Unidad de Género y Diversidad Sexual. Estos serán gestión del conocimiento, investigación, difusión, fomento de una cultura de igualdad y respeto por la diversidad y articulación interinstitucional. Delegación diversidad. En este momento, a nivel externo, existe una consolidación del poder en la figura de Nayib Bukele al controlar por mayoría la Asamblea Legislativa y la destitución inconstitucional de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El reducir los procesos de ciudadanía sexual al interior de la Unidad de Género y Diversidad del Ministerio de Cultura se adscribió a una agenda de acciones y actividades de índole sociocultural que abarcaron una amplia gama de poblaciones históricamente excluidas, como pueblos originarios, personas con discapacidades físicas, niñez, mujeres, población rural y personas LGTBI+. Diversidad
en este caso, comprendió una serie de identidades sociales y esta abundancia jerarquizó las acciones institucionales, las cuales, recordando las palabras de la antropóloga Gay Rubin en Pensando sobre el sexo, generó que las personas LGTBI más estuvieran en el último peldaño de importancia de identidades a ser atendidas en esta unidad. Esto supuso, por tanto, que las personas LGTBI más entraron al armario institucional de la diversidad. Esto se puede ver en los diferentes ejes de acción. En la gestión del conocimiento, la actividad de mayor importancia fue el lanzamiento de la revista Identidades número 15, Estudios de Población LGTBI más en El Salvador y Centroamérica, en la cual participaron diferentes personas con propuestas académicas. No obstante, si bien existió la publicación, su difusión fue muy, pero muy limitada, hasta el punto casi de no ser publicada. Respecto al eje de la igualdad y respeto a la diversidad, se muestran dos acciones representativas. Primero, la tercera muestra digital de cine LGTBI junto a la Embajada de Cuba representaba una apuesta para posicionar la temática a nivel institucional al transmitir la muestra por medio virtual en las redes sociales del ministerio. No obstante, la cantidad de comentarios negativos que para esa propuesta hizo modificar la metodología de presentación, la cual en un primer momento se manifestó que se publicaría a las 8 de la noche los enlaces para ver las producciones audiovisuales. Al día siguiente de su inauguración, se informó que los enlaces serían enviados únicamente a quien los solicitara por mensaje privado. Al parecer, se tomó esta acción para restringir, entre comillas, la edad para mayores de 21 años. Por medio de la unidad de género y diversidad se gestionó la entrega de bono de $300 para personas LGTBI afectadas por la pandemia generada por COVID-19. Esta acción, si bien es positiva para paliar algunas necesidades económicas de esta población, evidenció la mala planificación de una política pública y la matriz heterosexual con la cual se concibió, dejando afuera a este segmento poblacional que tuviera que recurrir a una solicitud de inclusión. La articulación interinstitucional se redujo a reuniones en modalidad virtual con representantes de asociaciones que trabajan con población LGTBI y no se concretizó un mecanismo de coordinación en este periodo. Disimulación género. Esta etapa, que correspondería al tercer y cuarto año de gobierno, tiene como elemento principal la ejecución de acciones, pero sin ser asumida como parte de las acciones del Ministerio de Cultura, sino que parece que fueran acciones de otras instituciones que únicamente se les daba, entre comillas, apoyo institucional para su realización. A nivel externo se tiene el inicio del régimen de excepción, el cual se ha transformado en estado de sitio como forma de control social y político en el país. En el eje de gestión de conocimiento se tiene la realización del primer Congreso sobre Investigación de Género en El Salvador. El objetivo del Congreso fue incentivar la participación de especialistas y estudiantes para intercambiar conocimiento sobre las temáticas de género, en el cual se incluyó a personas LGTBI. Si bien el Ministerio de Cultura se hace presente, no se muestra como la entidad protagonista, sino más bien como un integrante de un grupo de instituciones que estaba promoviendo el Congreso. En el eje de igualdad y respeto a la diversidad, al cuestionar sobre planes y programas ministeriales que promuevan la protección y garantía de los derechos humanos de personas LGTBI más en 2022, se obtuvo como respuesta que se revisara el plan quinquenal 2024 de la Dirección General de Género y Diversidad. Únicamente que el requerimiento de información pública que hice estaba orientado a saber sobre la aplicación de dicho plan en ese año. Respecto a la implementación de acciones para el reconocimiento de la identidad y expresión de género, se remitió el Acuerdo Ejecutivo 56, el cual había sido emitido 2 administraciones anteriores, lo cual indicó que no se había generado nada en ese periodo para dar respuesta a esa demanda social. Respecto a la articulación interinstitucional, se obtuvo como respuesta la realización de reuniones bilaterales y apoyos puntuales solicitados, en este caso, con la Embajada de México y la Alianza Francesa para la planificación y coordinación del desarrollo de actividades del mes de junio de 2021.
Los dos ejemplos de actividades que se tienen son la cuarta muestra de cine sobre diversidad y la exposición fotográfica El canto de las ninfas. Ambas son representativas de la gestión institucional del Ministerio de Cultura ante esta temática. Proporcionar los espacios institucionales, por ejemplo, en la muestra de cine, el Teatro de San Miguel, el Teatro de Santana y el Auditorio del Museo de Antropología, y en el caso de la exposición fotográfica, el atrio del Teatro Presidente. Proporcionar esos espacios, pero sin hacer mención pública que era parte de las instituciones promotoras de esos eventos, como se muestra en la publicidad, en donde en ningún momento aparece el logotipo o la marca del Ministerio de Cultura. Ok, grupo vulnerable. Este periodo corresponde al quinto año de gestión y está marcado por el interés de continuidad indefinida en el cargo presidencial por parte de Bukele y de forma consiguiente se promovieron pánicos morales frente a los temas de género y diversidad sexual. Ante las indagaciones sobre la gestión del conocimiento y acciones en pro de la igualdad y respeto a la diversidad, la institucionalidad negó la entrega de información pública catalogándola como inexistente bajo el argumento por no haberse generado. Puedo traducir esta declaratoria de inexistencia como el abandono institucional de la promoción de la cultura de igualdad, inclusión, equidad de género y respeto por la diversidad en la administración pública y la sociedad en general. Aunque existían mínimas acciones de articulación interinstitucional por medio de la realización de capacitaciones, eh, por medio de la realización de capacitaciones como las jornadas ilustrativas, podemos apreciar, analizando la publicidad, el devenir institucional de las temáticas LGTBI+, las cuales están de forma explícita al inicio de la gestión con el módulo de homofobia como regulador conductual en 2020, pasando a un primer armario de principios de igualdad y no discriminación entre 2021 y 2022, hasta ser posiblemente suprimida de los contenidos programáticos en el año 2023. El abandono institucional de estas temáticas dio paso a la ejecución de ataques contra acciones de las personas LGTBI+. El mejor ejemplo de ello sería la censura de la obra inmoral del proyecto INARI, Compañía de Artes Queer en El Salvador. Esta censura se promovió alegando que la producción había omitido contenido de la obra y se utilizó la categoría de contenido no apto para las familias salvadoreñas para justificar la censura. 10 días después, se emitieron las declaraciones de dimisión de 300 empleados del Ministerio de Cultura por no compartir la visión gubernamental. En el contexto de avance de la extrema derecha y grupos neofascistas a nivel global, con la llegada al poder de la figura de Nayib Bukele en 2019, se borraron los mínimos avances en la institucionalización de temas sobre orientación sexual, principalmente, y algunas reflexiones sobre identidad de género que se habían emprendido desde el año 2010. Nayib Bukele, en vez de continuar estando al lado correcto de la historia, su práctica política lo posiciona al lado correcto del poder. La desinstitucionalización de las políticas públicas orientadas para personas LGTBI+ en la gestión de Bukele se analizaron por medio de binomios que ejemplificaron el devenir de las acciones del Ministerio de Cultura sobre estas temáticas. Se inició en la delegación de responsabilidad asumiendo la categoría diversidad, pasando luego a la disimulación por medio de la categoría de género y por último al ataque a un grupo vulnerable. Para finalizar, en la profundización del proceso de desmocratización que experimenta El Salvador, las personas LGTBI+ serán elevadas a la posición de un nuevo enemigo interno del Estado. La respuesta a esta pregunta se obtendrá en las próximas acciones que realiza el gobierno salvadoreño en el nuevo periodo inconstitucional de Bukele que ejerce el cargo presidencial. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Amaral, muchísimas gracias a todos por
los que han participado, si pueden encender sus cámaras, los tres ponentes, por favor. Vamos a iniciar con la discusión. Muchas gracias a todos y muchas gracias también por atenerse al tiempo. Han estado muy bien en ese sentido. Empezamos bien, veremos si se mantiene así durante todo el Congreso. Bueno, quería abrir al público, no sé si alguien tiene alguna pregunta, yo por ahí tengo algunas cosas que quería ir consultando, pero a ver si alguien quiere participar, si no yo inicio la discusión, tenemos aún un poco de tiempo. Para hacer la pregunta simplemente pueden escribir en el chat o levantar la mano aquí en el Zoom como si fueran clases. Bueno, yo quería iniciar para que la gente se vaya soltando también un poco. Entiendo que es difícil ser el primero siempre. Eh, con una pregunta general para los tres, quien quiera participar, pero es algo que me parece interesante en las dos primeras ponencias. Una dimensión que se hablaba mucho era la dimensión moral, ¿no? Sobre todo me pareció interesante en la ponencia de Marisela acerca de cómo la cultura de la cancelación, como respuesta, digamos, en teoría del lado progresista de la izquierda hacia ciertas políticas y tendencias de la derecha, es una respuesta igual dentro de lo moral, no es una respuesta dentro de lo político, ¿no? Y eso lo conecto también con lo que decía Nicolás de la importancia de esta dimensión moral y de esta importancia del padre al que se invoca en el discurso anti eh, ideología de género, ¿no? Es como si esta dimensión moral o ética, por hablarlos en términos del giro ético que propone la derecha, la izquierda se instalara en eso y no pudiera salir. Mientras que, como se ve en la tercera ponencia, la derecha igual va más allá de lo moral y establece políticas públicas muy claras contra las disidencias y contra el colectivo LGTBQ, más en el caso específico del Salvador. Entonces me parece, quería abrir un poco la discusión y preguntar de qué manera ven, cómo ven la importancia o por qué estamos en esta dimensión moral, ética, en esa discusión o en esa tensión que hay constante entre la ultraderecha, por ponerle un nombre, y la respuesta progresista, ¿no? Quien quiera. No sé quién. Sí, el que quiere encender su micro nomás. Sí pueden encenderlo, ¿no? Sí. Ah, Yo bueno, considero sí. que Ah, Amarante. en la situación de tu pregunta, viendo la situación del caso salvadoreño, la situación de, como se mencionó hace como 20 años, un poco más, en un estudio sobre la historia de la homosexualidad que decía que la homosexualidad era aún el último prejuicio, entre comillas, aceptado al interior de la sociedad. Esa situación es retomada por estos grupos y amplificada, creándolo y este estigma, refundándolo y profundizándolo y retomándolo para convocar por medio de políticas, por medio de discursos que ahora se viralizan a personas que van y ven de manera simple esta situación y se creen los discursos que son ampliamente repetidos en las cajas de resonancia de las redes sociales por una serie de un sistema ecológico del odio que está atacando y comienzan a crear mentiras como si fueran verdades, pero que se están enraizadas en concepciones y en prejuicios antiguos, en los cuales han sido y están saliendo a flor de piel, porque analizando los casos, o sea, no es que el racismo, no es que la homofobia en un periodo de tiempo, si queremos decirlo así, un periodo de 15 años, si lo podemos tomar del 2003 al 2020, 2018, por poner un ejemplo, no es que eso haya desaparecido,
sino que hubiera un mecanismo discursivo, políticas públicas y un sistema que intentaba contener esas prácticas, esos discursos, pero que después se les dio una autorización para salir. Y cuando se les da esa autorización para salir, invaden todo. Y aquí retomo un poco el ejemplo de la administración de Jair Bolsonaro entre 2018 y 2022, que fue eso, o sea, el presidente que marcaba la pauta para que el odio pudiera circular. Lo demás comenzó a caer por cuenta propia y el sistema de odio comenzó a autogestionarse y a autooperar sin necesidad tanto de que un ente, entre comillas, rector, lo estuviera dirigiendo, sino que parece más que tomó como vida propia y comenzó a infiltrarse en todas las rendijas donde podía tener cabida. Entonces, esa es la situación del problema, pienso yo, de que eso está ahí presente y se llega a enraizar en lugares que pensábamos que ya no podía ser, pero que al tener la posibilidad de salir a flote, ha salido a flote. Sí, adelante, Nicolás, adelante. Sí, solo para un poco contestar a la pregunta también que planteaste tú, José María. Lo que me viene a la mente es cómo, de alguna forma, creo que esta situación que tú describes nos habla un poco de cómo se ha reconfigurado el campo político, ¿no? Y esa reconfiguración ha sido o viene siendo relativamente exitosa, ¿no? Ha sido bastante eficiente para posicionar justamente a estos grupos conservadores, ¿no? Como esta figura de la resistencia, del rebelde, frente a eh, frente a lo que perciben o a lo que describen y que han logrado hasta cierto punto establecer como lo que sería el status quo de lo políticamente correcto, el status quo del progresismo, que estaría en este discurso avalado pues por organismos internacionales, por los estados, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta posición que se ha reconfigurado en el campo político de status quo versus resistencia, ¿no? Les da a ellos, precisamente a los grupos conservadores, este estatus de ser quienes reivindican la transformación, ¿no? Se posicionan ellos como aquellos que están buscando una transformación política y más bien colocan a los grupos más progresistas, feministas, LGTB, etcétera, como aquellos que buscan mantener el status quo, ¿no? Y de alguna forma también esa misma reconfiguración nos empuja en muchos casos a nosotros, desde este otro lado, a ser quienes estamos tratando de contener, ¿no? Contener estas arremetidas conservadoras, ¿no? Que en muchos casos no nos da mucho espacio, mucho margen para precisamente reivindicar o politizar un poco más el debate, que creo que sí sería importante de todas maneras, pero creo que, digamos, la configuración un poco nos coloca en esos papeles, ¿no? Yo quería complementar un poco con lo que preguntabas. em, Cómo la cultura de la cancelación en realidad, como ha sido impulsado por grupos progresistas, colectivos de derechos humanos, ¿no? Antirracistas, antihomofobia, pero al final están terminando como eh, justo como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Porque esta moral de la cual se valen para poder hacer de este escarnio público y poder cancelar a ciertos personajes o ciertas personas, ¿no? Eh, Al final termina generando un clima en el que la autocensura y la pérdida de libertad de expresión
termina de alguna manera apoyando al status quo, a los grupos de ultraderecha, a los conservadores. Entonces, termina siendo contraproducente, ¿no? Entonces, por eso que una de las cosas que yo planteaba era no llevarlo hacia tanto el punto moral, sino ir de frente a las supraestructuras, entender que los cambios no pueden ser individuales, sino que son colectivos. Y en el caso peruano, una situación que yo he logrado ver muy notable es que existen todavía cimientos muy racistas, por ejemplo, ¿no? O de mucha influencia conservadora que de alguna manera proveen estos discursos que se siguen reivindicando y que no se logran como poder moderar del todo, porque incluso las mismas resistencias, los mismos grupos progresistas no tienen una organización suficientemente sólida para poder hacerle frente, ¿no? Entonces, estamos ante una situación bastante compleja, ¿no? En el que lo que se pudo ganar en un tiempo se está retrocediendo y eso es una tendencia a nivel global. Sí, Alexandra, querías decir algo. Sí, gracias. Aprovecho mi poder de prender la cámara. Eh, y por favor, los demás también levanten la mano para seguir conversando entre todos. Muy interesante la discusión hasta ahora y quería complementarlo a raíz de lo que estaba reflexionando, escuchando a Nicolás, ¿no? Me gusta cómo has enfocado en con los nudos de tensiones, ¿no? En los discursos homofóbicos que mencionaste, ¿no? El control del cuerpo de las mujeres, rechazo a lo trans, etcétera, ¿no? Y se me viene esta idea lacaniana, del psicoanálisis lacaniano, ¿no? De que la ansiedad es real, ¿no? La ansiedad no es una emoción que no engaña. Hay muchas emociones que engañan. La felicidad, por ejemplo, la esperanza, lo sabemos todos, ¿no es cierto? Pero la ansiedad suele ser una emoción real. Y claro, Badiou y otros dicen el coraje también, bueno, eso es otra historia, pero ya, la ansiedad es real. Entonces, no se trata de decir están equivocados al sentir ansiedad, ¿no es cierto? Sino más bien cómo darle un mejor cauce a la ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, ¿ante qué es la ansiedad? Ante este mundo del capitalismo tardío, globalizado, en donde las estructuras se han perdido, donde los vínculos sociales a nivel de comunidad se han debilitado, ¿no es cierto? Hay como una desorientación global, fruto de la manera en que hemos organizado la economía, básicamente, a nivel global, ¿no es cierto? La desestructuración de tantas maneras tradicionales de vivir que claro, en un sentido nos liberan, pero en otro sentido nos dejan en una profunda ansiedad ante la desorientación, ¿no es cierto? Y claro, ante esto, como bien mapeas a esta idea de hay que volver a un orden natural, hay que volver a la figura del padre, etcétera, como se busca un orden moral. Y ahí está la conexión con lo que decía Marisela, también en la cultura de la cancelación parece haber una reacción ante la ansiedad de los claroscuros, de las cuestiones complejas, y más bien querer volver a un orden moral en donde hay blancos y negros y hay como seguridad, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos como una manera en que, como lo que decía Longoni, ¿no? Hay un fascismo dentro también, ¿no es cierto? O sea, en esa tendencia a querer ver las cosas tan simples, tan blancos y negros, ¿no? En eso estaba pensando, no tengo una pregunta, es mi reflexión. No sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, todo más. Habías levantado la Ok, mano hace un ¿se me ratito. escucha claramente? No, sí, perfecto. Ok, sí, me gustó la idea, esta última que expresó Alexandra Givet sobre lo que es lo blanco y negro, ¿no? Y me gustaría también, justo por eso también, quería hacer una acotación sobre lo que es la cultura de la cancelación, que me parece también muy interesante por el hecho de que esta cultura de la cancelación busca precisamente eso, blancos y negros, y no tiene límites en eso. Entonces, hay mucha gente que puede revisar incluso en el pasado de algunas personas, y claro, ignorando si hay un proceso de cambio de las personas, ¿no? Si es que esta persona ha mejorado o algo así, ¿no? Pero se escarba mucho, por ejemplo, en el pasado y para cancelar a esta persona, ¿no?
También se puede hacer esto a referencia a la cultura del hate, contra streamers, entre otra cosa que es más sencillo, ¿no? Perdón, las mascotas. Y, y por otro lado también, claro, por eso me refiero de que se habla de blancos y negros, ¿no? A ver, qué tan bueno es, qué tan malo es este personaje, ¿no? Entonces, por eso se busca también cancelar a muchas personas, ¿no? Incluso si mal no recuerdo, hace poco en España, una escritora de fantasía estaba promocionando su libro y bueno, una Instagramer buscaba cancelarlo. Entonces, lo primero que hizo fue preguntarle si estaba de acuerdo o no con la guerra de Palestina o de Israel, ¿no? Entonces buscaba, digamos, la censura de esto. Entonces, esta cultura de la cancelación, como digo, no es simplemente eh, tan sencillo como podemos expresarlo tal vez, ¿no? Tiene bastantes aristas, bastantes formas de presentarse también. Bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Sí, muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo quería añadir a lo que decía Alex y todos, em, esta cuestión de la ansiedad. También hay algo y lo mencionaba un poco Nicolás, si no me equivoco, al principio en una parte de su ponencia, de la agresividad, ¿no? En la forma en la que actúan estos colectivos ultraconservadores, pero también en la cultura de la cancelación, ¿no? La agresividad por cancelar, la funa, tiene una agresividad que también es un concepto que Lacan utiliza mucho como un concepto. La agresividad en Lacan es correlativo al narcisismo, ¿no? El momento en el que yo me reconozco en el espejo, el momento en que yo reconozco que esa imagen no soy yo, me genera una agresividad contra esa imagen. Y tiene sentido que en un mundo narcisista, en el sentido en que en un mundo en que no hay comunidad, en el que nos relacionamos de forma narcisista, de forma eminentemente visual y desconectada, sea tan agresivo, porque no hay ese espacio simbólico, no hay ese espacio estructurado, ¿no? Social y comunitario, ¿no? Entonces sí me parece, no sé, lo quería poner ahí, eso, ¿no? Volviendo también a Lacan, que siempre, importante, no quiero mencionarlo más a Lacan, sino aparece Juan Carlos. Eh, cuando lo mencionas 3 veces. Eh, no, mentira, pero bueno, no sé si alguien más tiene alguna, algún comentario, alguien del panel o alguna otra pregunta. Quizás yo, para Sí. complementar un poco o para responder a lo que comentaban, a lo que comentaba Alex y lo que comentabas tú, José María, sobre el tema de la ansiedad y la agresividad, ¿no? Creo que efectivamente un poco lo que he querido dar a entender y que me ayuda este momento también para complementarlo, es cómo esta desorientación global, ¿no? que generan estas transformaciones, que yo me he concentrado a observarlas en el campo de la sexualidad y el género, ¿no? Y cómo estas tensiones, estas transformaciones dan cuenta de una pérdida de anclajes, una pérdida de contornos en términos de la subjetividad, ¿no? Pero que estos no están desligados, ¿no? Y van de la mano con, con también pérdida de seguridad, ¿no? De estabilidad económica, laboral, ¿no? Una percepción, y creo que eso es algo que la derecha lo utiliza bastante, bastante activamente, es esta percepción de abandono que pueden sentir, ¿no? las clases trabajadoras respecto de las banderas de izquierda, ¿no? Y entonces esta percepción de, no, ahora la izquierda ya no se preocupa por los trabajadores, ahora se preocupa por las personas LGBT o por las minorías, ¿no? Y no por las mayorías, ¿no? Un poco ese es el argumento que se construye. Entonces creo que eso es muy aprovechado y se utiliza de manera efectiva desde la derecha, ¿no? Em, y claro, estas reacciones están cargadas efectivamente de una agresividad, de un sadismo, ¿no? Y por eso yo lo mencionaba ahí el tema del goce, ¿no?
como esto que se produce en este imponer la norma, y que, claro, bien lo ha dicho Marisela, em, también se puede extender, ¿no? Incluso dentro de los mismos sectores progresistas, ¿no? Como esta forma de punitivismo, de cancelación, ¿no? Que termina, como decía José María, reforzando una suerte de narcisismo, ¿no? El narcisismo de los que están bien, de los que están en el lado correcto, frente a los que están en el lado incorrecto, ¿no? Y marcar esas diferencias, ¿no? Constantemente. Sí, completamente de acuerdo. Es una conversación muy interesante y mucho más compleja de lo que a veces se suele ver, ¿no? Que también se suele analizar precisamente, como decía Alex, desde lo blanco y lo negro, ¿no? Como si fuera una discusión de izquierda, de derecha, de una manera muy simplificada. No sé si alguien quiere comentar algo más, alguna pregunta, alguna cuestión que quedó flotando por ahí, si no ya para ir cerrando este panel. Bueno, si nadie Hay más una pregunta en el quiere... chat. Ah, una pregunta en el chat, sí, de Yolanda Rojo. ¿Cuál es el... Ah, ya, una pregunta para todo el panel. ¿Cuál es el rol de la academia en la urgente impugnación al fascismo actual? Bueno, una pregunta bien amplia. Se podría hacer a todos en este congreso, ¿no? La abro para quien quiera participar. ¿Cuál es el rol de la academia en la urgente impugnación al fascismo actual? Bueno, yo podría responderla desde el punto de vista que la academia también se ha alejado mucho de precisamente eh, de ciertos sectores, digámoslo, populares, ¿no? O sea, hay una desconexión muy amplia que creo que valdría la pena hacerla de como autocrítica y analizar de que en realidad estamos criticando ciertas actitudes sociales, políticas, pero como academia en realidad se están haciendo cosas para integrarse a realmente lo que se está buscando o lo que se critica. Creo que ahí también hay que hacerse unos autocuestionamientos en los que la academia tiene que un poco bajar del pedestal y tratar de ver lo que sucede actualmente en las clases populares, ¿no? Y no analizarlo desde arriba, sino otra vez zambuirse un poco más y desde un punto de vista un poco más horizontal. Yo creería que esa podría ser una buena forma en que podría hacerse frente al creciente fascismo actual, ¿no? Esa sería mi propuesta. Ah, Amaral, me parece que te ibas a decir algo, sí. Sí, también me sumo a lo que dice Marisela y en ese sentido también plantear nuevos horizontes, nuevas utopías, disputar esas utopías y presentar esas nuevas formas de ver la realidad para crear nuevos imaginarios, imaginarios de libertad eh, contra los sistemas de opresión que se están experimentando y viviendo. Entonces sería de presentar y ver esas nuevas formas de ser y estar en el mundo para resistir esos planteamientos tan monotemáticos, monocrómicos que dan entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre el blanco y negro en este momento y presentar unas alternativas a esos discursos, a esas formas y establecer una amplia red de apoyos, de interrelación, no únicamente entre la academia, sino establecer diálogos entre los movimientos sociales, la política y también, eso también hay que mencionarlo, cuestionar a la propia academia y sus niveles de burocráticos, administrativos, de ser y estar que no están apegados a la realidad, porque muchos de acá no me dejan mentir de que para hacer una labor de investigación se pierde más tiempo en llenar formularios para que la investigación se apruebe y se puede desarrollar que la propia investigación en sí.
Entonces nos agobiamos en los papeles administrativos que nos limitan el tiempo para generar otras propuestas y pensar otras cosas y establecer otras interrelaciones en con la sociedad misma, que no tenemos que perder ese vínculo de estar y de ser con ellos, con ellas, con ellas y, y vivir esas experiencias también y no quedarnos como ajenos a lo que puede estar pasando, que si ahorita lo estamos viendo con el gobierno Trump, una de sus agendas políticas es el ataque a la educación superior, a la educación superior crítica y a la que no se alinea a los planteamientos misóginos, racistas, LGTBI-fóbicos que está colocando en este momento como política pública para Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso nos hace ver que la academia tampoco es un lugar de privilegios, también es un lugar que es atacado, que es un lugar vulnerable y que las extremas derechas van a atacar inclusive hasta los propios centros, entre comillas, académicos de élite que los consideraban anteriormente como el privilegio de estar ahí, que en el caso más paradigmático de las últimas 2 semanas ha sido Harvard, en la cual es una situación para repensar de que la extrema derecha, su eje político como tal es el exterminio de todo lo diferente y lo que no se alinea con ellos. Entonces, ninguém está a salvo, nadie está exento de padecer una política de exterminio viniendo desde grupos de la extrema derecha. Y ante eso es establecer esas resistencias colectivas, intersubjetivas y de ayuda mutua, que al final eso es lo último que nos va a quedar en la última línea de defensa ante este avance de las extremas derechas. Sí, quería, había una pregunta más de Yolanda, que bueno, creo que era una extensión, ¿no? Pero igual la menciono, que es ¿cuántos académicos toman la calle, alzan la voz frente al silencio y el disciplinamiento del autoritarismo de la ultraderecha? ¿Hasta qué punto se es capaz de poner en juego prestigio, entre comillas, y lugar cómodo en los medios académicos en los que se actúa? Pregunta interpeladora, no sé si alguien quiere, bueno, ya medio se respondió, ¿no? Pero si Yo Nicolás, dale. solamente como para responder, creo que la pregunta de Yolanda da para todo un panel, ¿no? O sea, es una Sí. pregunta muy amplia y muy retadora, ¿no? Es un desafío efectivamente muy importante. Creo que lo que podría decir al respecto es que es necesario cada vez más establecer estos vasos comunicantes entre la academia, el activismo y el arte, ¿no? Creo que nosotros, digamos, desde la academia no estamos formados o en todo caso, estamos acostumbrados a un lenguaje que muchas veces puede ser muy gris, puede ser muy difícil de convertir o en consignas o incluso convertir en cosas que generen cierta empatía, ¿no? Y creo que precisamente a través de las consignas, en el caso del activismo, o a través de la empatía, en el caso del arte, es algo que se puede lograr un poco más desde esos otros campos, ¿no? Entonces, eso también va de la mano con el hecho de que la figura de los intelectuales públicos es algo que se ha perdido, ¿no? Desde hace ya décadas, ¿no? No es algo reciente. Entonces eso ha reconfigurado también un poco ese lugar de la academia y nos obliga, si es que queremos participar de estas discusiones, de estos debates o de estas disputas, más bien, nos obliga a articular con activismos y con artistas, ¿no? Creo que es porque solos no podríamos hacerlo y menos como en las condiciones actuales. Tendría que haber pues una dedicación, una formación un poco para eso y que es una formación que no la tenemos, ¿no? Creo que es algo que se ha perdido en todo caso, ¿no? Esta figura del intelectual público, el compromiso. Entonces, creo que ahí tenemos serias limitaciones que podríamos tratar de cons- eh, sortear, digamos, desde este trabajo más colectivo. Sí, antes de darle la palabra a
Amaral, eso me parece también que es muy clave o muy constitutivo del sistema neoliberal actual, ¿no? Precisamente esa división, ¿no? Ese encerrar a la academia en un contexto en el que cada uno, para ser académico, debe tener una cantidad de papers publicados y todos los trámites burocráticos, y eso como estratifica esa parte, como que la academia está separada del mundo y es muy difícil de entrar, y separa ese ámbito del artístico, del activista, ¿no? Y cada ámbito está cada vez más separado, que no sé si eso fue siempre así, ¿no? Sí, Amaral, quizá ya para ir cerrando. Sí, yo solamente dando una breve respuesta también para Yolanda en su pregunta, también es hacer el trabajo de la forma, el trabajo académico de la forma más eficiente, lo más profesional posible, porque inclusive haciéndolo de esa forma es una situación que se contrapone ante los criterios del autoritarismo de querer silenciar a las voces disidentes. Entonces, inclusive haciendo nuestro trabajo de la forma más profesional posible, es un medio también de resistencia en estos procesos de autoritarismo. Por ejemplo, la exposición que yo hago haciendo un análisis de información pública extraída al Estado durante 5 años, y haciendo un análisis de ese recorrido y cómo va siendo menguado y cómo va siendo destruida esta institucionalidad pública, es una crítica a la situación del Estado y que queda ya una evidencia de ese proceso, porque posteriormente el Estado va a decir que no es así, que nunca fue de esa forma, va a inundar redes sociales con una narrativa a favor de ellos mismos y queriendo ahogar y asfixiar a otras narrativas, pero mantener ese criterio profesional y cuestionar académicamente las acciones que estos estados autoritarios están realizando, también es un pequeño aporte que los académicos, académicas, podemos hacer en este contexto. Yo quería decir una última cosa antes de terminar, y es que actualmente en el contexto artístico peruano hay muy poquitas voces de artistas que sean también activistas. Nosotros tenemos una, digamos, herencia de artivismo, ¿no? Que viene desde finales de los 70 y sobre todo en los 80s, 90s. Hemos visto los ejemplos que nos ha mostrado del caso argentino, que hasta el día de hoy se siguen haciendo diferente tipo de acciones performativas que toman la calle y que tienen corte político, pero que parten de colectivos de artistas. En el caso peruano está todo tan fragmentado que no existe una comunidad que realmente se comprometa desde el lado artístico a llevar una especie de voz política con una agenda. Está todo muy disperso y de hecho me atrevería incluso a decir que los pocos casos muchas veces son silenciados. Ahora, mi visión de cómo se está dando la resistencia ya no lo veo, al menos al día de hoy, en el ámbito artístico como lo veíamos en décadas pasadas o como sucede en Argentina, sino lo veo en las redes, en los nuevos medios. Y es donde ahí creo que hay que poner mayor énfasis en la mirada sobre aquellas voces de resistencia y activismos que sí se están dando en estos nuevos medios digitales, ¿no? Y que hay que empezar a darle también cierto valor. Yo siento que en algún sentido, justamente la parte académica ha ninguneado mucho a estos nuevos medios, pero yo creo que ahí se están gestando cosas interesantes que hay que tomar en cuenta y hay que poner en valor. Completamente de acuerdo. No sé si alguien tiene alguna participación más, alguna idea más, de un tiempito. Bueno, entonces con eso y con esa interesante reflexión a partir de las palabras de Yolanda, de las preguntas de Yolanda, yo creo que cerramos este panel, que ha sido el primer panel del
Congreso Nuevos Conservadurismos, Críticas y Resistencias, organizado por el Grupo de Investigación de Estudios Culturales y la Maestría de Estudios Culturales de la Católica. El día va a continuar, pero vamos a pasar a lo presencial. A las 3 de la tarde tenemos el siguiente panel presencial en el Centro Cultural de la Católica. Ojo, en el Centro Cultural de la Católica, en Camino Real, en la sala de conferencias. Ahí consultan, me parece que es en el piso 5, pero igual, de todas maneras, consultan. Ahí tendremos el panel 2, que es las políticas culturales de la ultraderecha, a las 3 de la tarde. Y tenemos la mesa redonda a las 5, pensando la ultraderecha peruana de hoy, una conversación entre Farid Cajat y Rodrigo Gil. Esos son los dos eventos que quedan, ambos presenciales, a las 3 y a las 5 de la tarde en la sala de conferencias del Centro Cultural de la Católica en Camino Real, en San Isidro. Eso es hoy, y mañana continuamos con el panel 3, figuras y movimientos de la nueva derecha peruana, a las 10 de la mañana, virtual. Y a las 12, la conferencia magistral, también virtual, de Juan Carlos Ubillus, el atractivo de los influencers de la ultraderecha. El panel 4 será presencial, mañana a las 3 de la tarde, llamado Historia y Subjetividad en el Imaginario Conservador Latinoamericano Actual, también en la sala de conferencias del Centro Cultural de la Católica, y la mesa redonda a las 5 de la tarde de mañana, que es la que va a cerrar el evento, el enjambre de la ultraderecha latinoamericana, una conversación con Juan Carlos Ubillus, Sebastián León y Osvaldo Bolo, a las 5 de la tarde también en el Centro Cultural de la Católica. Entonces, bueno, aquí terminamos, esperamos verlos presencialmente a las 3 y a las 5 hoy en el CCP. Muchísimas gracias a los ponentes, a Amaral, a Marisela, a Nicolás, muchísimas gracias a Alexandra y al grupo de investigación y a todos ustedes por escucharnos. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao.